Technical difficulties here. All right, good morning. Buenos días. Did everybody have a good Thanksgiving? ¿Todos tuvieron un buen día de acción de gracias? All right, good job. All right. You know, everybody should be blessed. Y saben, todo mundo debería ser bendecido. Did you know it was God's plan for you to be blessed? ¿Sabían que era el plan de Dios que tú estuvieras bendecido? A few weeks ago, we were reading Ephesians 1, Y hace unas semanas estábamos leyendo de Primera de Efesios, where it says that we have received every spiritual blessing in Christ Jesus. donde dice que hemos recibido toda bendición espiritual por medio de Jesucristo. And so you are to be blessed. Así es de que se supone que debes de ser bendecido. You are blessed, Eres bendecido. and God's plan is for you to be more blessed. Y el plan de Dios es que seas aún más bendecido. Now, sometimes we Christians have a problem with that. Y a veces nosotros cristianos tenemos un problema con eso. Somehow we got the idea because Jesus said, "Blessed are the poor in spirit," De alguna manera pensamos que porque Jesucristo dice bendecidos sean los pobres de espíritu, that somehow it's not good for us to be blessed in the material world. que de alguna manera no es correcto que seamos bendecidos de una forma material. But I want to tell you today that it is God's plan that we be blessed Pero ahora quiero compartir con ustedes que es el plan de Dios que seamos bendecidos in every way possible. en toda manera posible. Why? ¿Y por qué? We're to be blessed so we can be a blessing. Debemos de ser bendecidos para nosotros poder bendecir a otros. How can you be a blessing if you are not blessed? ¿Cómo podemos ser bendecidos si nosotros no somos bendecidos? You've heard the term pay it forward? ¿Has escuchado el dicho de ahora para mí, después para ti? We're all supposed to be paying it forward. Supone que tenemos que estar siempre bendiciendo a otros. And how can you pay it forward if you have nothing to pay with? ¿Y cómo puedes hacerlo si no tienes con qué hacerlo? So I want you to just tell yourself that I am blessed. In fact, let's do that together. Así es de que quiero que digas, que lo digamos juntos, que somos bendecidos. Let's say I am blessed together. Y hay que decirlo, somos bendecidos juntos. Ready? I Somos am bendecidos. blessed. Okay, let's say God wants to bless me. Y hay que decir, Dios quiere bendecirme. God Dios wants quiere to bless me. bendecirme. And now let's say I am blessed to be a blessing. Y ahora hay que decir, soy bendecido en poder bendecir. I am Soy blessed bendecido to be en a poder blessing. bendecir. All right, that was not my sermon, that was a freebie. Y eso no era mi sermón, era nomás para prepararlos. So I've been preparing for this sermon for several weeks. Y he estado preparándome para este sermón varias semanas. And as often is the case, Y como a menudo es el caso, when I have so much time to prepare, cuando tengo tanto tiempo para prepararme, I end up preparing too much material for one Sunday. me preparo demasiado para solo el tiempo que me dan. And right up until about 10 o'clock last night, Y hasta hace como a las 10 de la noche, anoche, I was going to try to cram it all in, iba a tratar de condensarlo para hacerlo todo hoy, like Thanksgiving dinner. como la cena del Día de Acción de Gracias. But God said, you know, if you do that, they're all going to be stuffed Pero Dios dijo, no los vas a empanzar. and groaning all the way home. Y van a estar renegando a casa. So God had mercy Así es de que Dios tuvo misericordia and said, divide it up. y dijo, divídelo. And the people are happy. Y estuvo alegre el pueblo. So, as with Thanksgiving, Entonces, al igual que el Día de Acción de Gracias, some of the best food are the leftovers, right? la mejor comida es para el día siguiente, el recalentado, ¿verdad? So we're going to serve the main meal this morning, Así es de que hoy vamos a hacer el primer curso and then we'll have some leftovers on the 12th and perhaps even the 19th. y después vamos a tener ese recalentado el día 12 y quizás hasta el 19. This is a perhaps untimely sermon, Y quizá este es un sermón que no está en el tiempo correcto. if you look at the title, Si ves el título, Thank You for the Cross. Gracias por la cruz. Now, we don't normally think of the cross at this time of year. Y normalmente no estamos enfocados en la cruz en este tiempo. We think of it on Easter Pensamos sobre la cruz en la temporada de Pascua and Good Friday and Passover and all that. y el Viernes Bueno y todas esas cosas. But this year, as I've been thinking about the cross, Pero este año, mientras he estado pensando sobre la cruz, I have just been drawn to it more and more. más me llama la atención. And so, as I was going into Thanksgiving, Así es de que mientras entraba al Día de Acción de Gracias, I said, what am I most thankful for? me pregunté
¿por qué es lo que estoy más agradecido? And the thing that I am most thankful for is the cross. Y lo que estoy más agradecido es por la cruz. And so I want to just encourage you that we're going to celebrate Thanksgiving Así es de que quiero animarlos que vamos a celebrar el Día de Acción de Gracias by being thankful for the cross al estar agradecidos por la cruz and taking a deeper look at what that was really all about. y analizando más a qué se refiere la cruz. Because, like so many things in our Christian experience, Porque como tantas cosas en nuestra experiencia cristiana, for those of us who've been Christians for a while especially, para nosotros, en especial los que hemos sido cristianos por mucho tiempo, we tend to think we know the things that we know. a veces pensamos que ya sabemos lo que deberíamos de saber. And so the pastor's going to preach on the cross. Okay, I know about the cross. Así es de que, va a predicar el pastor sobre la cruz, ya me sé todo esto, But I want you to open your heart this morning. pero quiero que abramos nuestro corazón esta mañana, Because, again, as I have been studying this over the last several weeks, porque de nuevo, mientras he estado analizando y estudiando en esto las últimas semanas, God has touched my heart over and over again. Dios ha tocado mi corazón una y otra vez. And so I pray that He will touch your hearts today as well. Así es de que oro que Él también toque sus corazones esta mañana. So, why the cross? Así es de que, ¿por qué la cruz? Why was the cross necessary? ¿Por qué fue necesaria la cruz? Why did Jesus have to die on the cross? ¿Por qué tuvo que morir Cristo en la cruz? Or why did He choose to die on the cross? ¿O por qué eligió morir en la cruz? Because I believe that God planned ahead of time for Him to die on the cross. Porque yo creo que Dios ya había planeado desde antes que Él muriera en la cruz. And of course, we know that, perhaps the first and even maybe the most important reason Y por supuesto, nosotros sabemos que la primera y quizá la razón más importante is He died on the cross to die for our sins. fue que muriera en la cruz para morir por nuestros pecados. And truly, that's the case. Y verdaderamente eso es el caso. And so we want to start with that. Así es de que queremos comenzar con eso. So Peter tells us in very familiar words Así es de que en unas palabras muy conocidas nos dice Pedro, in 1 Peter chapter 2, 24, en la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24, he says, He Himself bore our sins Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, in His body on the cross, en su cuerpo, so that we might die to sins and live for righteousness. para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. And by His wounds we are healed. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Now, Peter's actually quoting from Isaiah chapter 53, Y Pedro estaba resumiendo lo que se decía en Isaías 59, but emphasizing it, pero lo estaba enfatizando, that Jesus bore our sins on the cross for us. que Jesucristo en su cuerpo llevó nuestros pecados. So He became our substitute sacrifice. Así es de que Él fue el sacrificio que fue en vez de que fuéramos nosotros. And so, again, let's ask the question, why? Así es de que nuevamente hacemos la pregunta, ¿por qué? Why does there need to be forgiveness of sins? ¿Por qué necesita haber ese perdón de los pecados? It's because sin is a violation of God's law. Es por el hecho de que el pecado es una violación de la ley de Dios. Sin is actually rebellion against God. El pecado es una rebelión en contra de Dios. And unfortunately, in our society today, Y desafortunadamente en la sociedad hoy en día, the law, that whole thing about the law has become more and more vague, filled with fog and confusion. todo eso que tiene que ver con la ley se ha hecho muy confuso y muy nublado. Right? I mean, doesn't everybody kind of have their own idea about what's right and wrong? ¿Acaso no toda persona en la que habla tiene su propia idea sobre qué es correcto e incorrecto? And so we have people getting upset when other people tell them that what they're doing is wrong. Así es de que tenemos gente que se enoja cuando otra gente la corrige diciéndole que lo que están haciendo es malo. And we even have courts that are confused about prosecuting people who are doing wrong things. E incluso tenemos cortes juzgados que están confundidas en castigar a aquellos que están haciendo las cosas malas. So right now, for instance, in the San Francisco Bay Area, they're not prosecuting anybody that steals. Así es de que ahora en la área de San Francisco no están juzgando a nadie quien roba.
So Walgreens has shut down and closed the doors on all of their stores in the San Francisco Bay Area Así es de que Walgreens ha cerrado todas sus tiendas en esa área because there is no law that's being enforced to say don't steal. porque no hay ninguna ley que sea enforzada de que le diga a la gente no robes. People were walking into the stores and walking out with armloads of stuff, just freebies. La gente estaba entrando a la tienda y nomás así robándose las cosas. Is that right? ¿Es correcto eso? No, we all shake our heads and say no, Obvio, nosotros todos decimos no. that there's something wrong with that picture, right? Hay algo incorrecto con esa imagen. There's something wrong with just stealing other people's property. Hay algo incorrecto con simplemente robarse la propiedad de otra gente. We all know that, Todos sabemos esto, believe that, creemos esto and sense an even, I think, personal violation, even just hearing that, right? e incluso nos sentimos enojados nosotros como una violación personal al escuchar esto. How can these things be? ¿Cómo pueden acontecer estas cosas? So there's another word I want to bring into the picture here, Así es de que hay otra palabra que quiero introducir and it's the word justice. y es la palabra justicia. What is justice? ¿Qué es la justicia? It's doing right by the law, Es llenar la letra de la ley, which also assumes that the law is righteous. que también asume que esa ley es una ley justa. So a good law Así es de que una ley buena is good for all people. es buena para toda la gente. It's fair. Es justa, It judges rightly. justa de una manera correcta. It says the wrong things are the wrong things, Dice right? que las cosas incorrectas están incorrectas. And so a violation of those things, Así es de que si hay una violación de esas cosas, like stealing, como el robo, is unjust, eso es una injusticia. right? Okay. So when we want justice, Así es de que cuando nosotros queremos justicia, what do we want? ¿qué queremos? We want things made right. Queremos que las cosas sean hechas correctas. We'll come back to that. Y ahorita regresamos a eso. In scriptures, we're told very clearly En la escritura se nos dice claramente that the law of God also has a penalty. que la ley de Dios también tiene una consecuencia. It says that the soul that sins, it shall die. Dice que el alma que peca va a morir. And so there's a penalty ascribed to sin or breaking the law of God. Así es de que hay una consecuencia asignada al pecado o al quebrantar la ley de Dios. And so the penalty is death. Así es de que esa consecuencia es la muerte. Elsewhere in the Bible, we're told that without the shedding of blood, there is no remission or forgiveness of sin. Y en otras partes en la Biblia nos dice que si no hay derrame de sangre, no hay cumplimiento a esa ley. That's pretty serious, right? Eso es muy serio. The violation of law is the death penalty. La violación de esta ley es la pena de muerte. And then we all go, whoa, wait a minute. Y quizá nos quedamos, wow, espera. Really? ¿En serio? It's that serious? ¿Así es de serio? Yes, it is. Sí, lo es. And we should be thinking about this. Y deberíamos de estar pensando en We as esto. Christians should be good, serious thinkers Como cristianos deberemos pensar seriamente, because the world out there needs to know truth. porque el mundo en fuera necesita conocer la verdad. And we cannot present the truth of God if we don't seriously think about it and have the ability to speak it. Y nosotros no podemos presentar esa verdad de Dios si nosotros no pensamos en ella y podemos articular esa verdad. And so let's pause for a minute and think about the consequences of there not being a penalty. Así es de que hay que pausar y pensar cuál sería la consecuencia si no existe una consecuencia. What happens when there are no consequences to sin or breaking the law? ¿Qué ocurre cuando no hay consecuencias al pecado o al quebrar la ley? Well, we just gave you an example of Walgreens in San Francisco. Bueno, les acabamos de dar un ejemplo de lo que ocurrió en San Francisco. The first consequence is that the criminals are going in and walking away with things that aren't theirs without paying for it. La primera consecuencia es de que los criminales entran como su casa y se llevan las cosas sin pagar por ellas. And then the second consequence is that that company shuts its doors, and so those services are no longer available to everybody in that community. Y la segunda consecuencia es que esa compañía decide cerrar sus puertas, entonces los servicios que ellos entregaban a la comunidad ya no están disponibles para nadie. But there's a broader consequence that
probably didn't even hit the news. Pero hay una consecuencia aún más alta que ni siquiera se molestaron las noticias de presentarla, Like all the other businesses that had people robbing from them. como todos los otros negocios que estaban siendo robados. So the mass loss of economic gain for those business owners Así es de que la pérdida de saldo económico para esos negocios, who could no longer support their families in the same way. que ya no podían mantener a sus familias de la misma manera. And so there's a chain reaction to sin. Así es de que hay una reacción que va incrementando debido al pecado. Does that make sense? ¿Me explico? And so when we let a violation of the law go, Así es de que cuando nosotros dejamos que ocurra una violación de la ley sin the consecuencia, most natural thing in the world is that the sin or the breaking of the law just grows and grows, right? la cosa más natural es que entonces ese pecado, esa violación crece y crece, Because the penalties are designed to restrain people from breaking the law. porque esas consecuencias se supone que están en ese lugar para parar que la gente deje de pecar o quebrar la ley. So even the smallest infraction Así es de que aún la infracción más pequeña needs to be regarded very seriously. necesita ser tomada muy en serio. You know, we shrug our shoulders sometimes and we just say, oh, well, that was just a little white lie. Y a veces nosotros nos decimos, fue una mentirita piadosa. Or, you know, I didn't, pay my taxes, or I didn't do this, or I didn't do that. It's not that big a deal. O no pagué mis impuestos, no hice esto. No es muy grave. But is it a big deal? Pero ¿es grave? What if everybody in the world did what you did? ¿Qué tal si todo el mundo hiciera lo que tú hiciste? You see, again, the consequences become pretty significant pretty quickly. Nuevamente, las consecuencias incrementan de una gran manera. And so sometimes we don't appreciate the forgiveness of sins Así es de que a veces nosotros no apreciamos qué tan bueno es ese perdón de los pecados because we've lost sight of the gravity of our sin porque se nos olvida la gravedad de nuestros pecados and the true consequence of what happens if that isn't dealt with. y la verdadera consecuencia de qué ocurre si no se lidia con esos pecados. And so justice demands that the law be satisfied. Así es de que la justicia demanda que la ley sea satisfecha. So let's take a closer look at that. Así es de que hay que examinar eso un poco más. What do we think or say about somebody who's committed a crime? ¿Qué pensamos o qué decimos sobre alguien que ha cometido un crimen? Not a little little white lie, No como una mentirita piadosa, but let's say somebody who has committed a string of serial thefts or murders even. pero alguien, digamos, que se le ha pasado robando un buen tiempo o quizá es asesino. What do we want? ¿Qué queremos? We want justice. Queremos esa justicia. And we have this phrase, we want the criminal brought to justice. Y tenemos esa frase que queremos que ese criminal sea traído a la justicia. And what does this mean? ¿Y qué significa eso? It means we want him apprehended, Significa que queremos que sea agarrado, right? Stopped, like he needs to stop doing what he's doing. parado, que sea que deje de hacer lo que está haciendo. For one thing, so we can all feel safe. Primero que nada, para todos sentirnos salvos. It's a very disturbing thing to have a serial murderer out in the public. Es algo muy alarmante conocer que hay un asesino que está afuera. So we want him apprehended, Así es de que lo queremos arrestado and then we want him tried. y luego queremos que tenga un juicio. Why do we want him tried? ¿Por qué queremos que haya un juicio? Because we want him held accountable. Porque queremos que enfrente las consecuencias. Yeah, some of us might like to take it into our own hands. Y sí, quizá algunos quisiéramos tomar la justicia en nuestras propias manos. And for those of you who feel like a vigilante, Y para aquellos que se sienten como alguien que debe de estar haciendo eso, I want you to get into that feeling actually for a few minutes here. sí, pónganse ese sentimiento. We like to see people who have done wrong things face the jury or face the judge, don't we? Queremos nosotros que la gente que ha cometido cosas erróneas se enfrenten al juez o al juzgado. Because again, we want to see them brought to justice. Porque nuevamente nosotros queremos que sean traídos a la justicia. Something needs to be satisfied here, Algo necesita ser satisfecho aquí. right? We even are somewhat glad to see them paraded before the public. E incluso a veces nos alegra ver que los traigan enfrente del público. Like, this is a bad person. Como esta es una persona mala. And woe be to anybody who does the same thing that this person did. Y cuidado al que haga algo similar a lo que hizo esta persona. And we want to see them pay, Y queremos que paguen. don't we? ¿No? Yeah, don't we? Sí.
there is something right in us that wants a criminal to pay for what they have done. Hay algo correcto dentro de nosotros que quiere ver que un criminal pague por lo que han cometido. And sometimes in a trial or in a high-profile case, Y a veces en un juicio o en un caso muy conocido, when a criminal has left a victim's family cuando un criminal ha dejado a la familia de las víctimas and the family is bereft because of the pain and the grief that they have because their loved one was taken out of time, y la familia está entristecida porque su ser querido fue asesinado fuera de tiempo, and there might be a different phrase for this, y quizá hay una frase diferente para esto, but we say that the family can't have peace or resolution until the judgment or the penalty has been executed on the criminal, right? pero decimos que la familia no puede descansar o tener justicia a menos que se haya cumplido el castigo por esa acción. And so, for the victims especially, Entonces, para las víctimas especialmente, but even for all of society, pero incluso para toda la sociedad, things are not made right until the penalty has been executed on the criminal. las cosas no son hechas correctas a menos de que haya una consecuencia para el criminal. And there's something right about that. Y hay algo correcto sobre eso. I mean, I think most of us are glad for the jury's response to the trial that just happened in Georgia. Creo que la mayoría de nosotros estamos satisfechos con el tribunal que pasó en Georgia. I mean, those guys did a bad thing. Aquellos hombres hicieron una cosa mala. They shot down an innocent, unarmed man who was taking a jog. Asesinaron a un hombre inocente que él simplemente estaba corriendo. That's a terrible thing. Esa es una cosa horrible. And our society should rise up in horror against such a thing. Y nuestra sociedad debe de levantarse aterrorizada porque una cosa tan horrible suceda. And so some of us, all of us, I think mostly, are glad when bad guys get their due. Así es de que algunos de nosotros, la mayoría de nosotros, no estamos satisfechos cuando a un criminal le dan las consecuencias. And that's underscored by thousands of movies that we watch, right? Y eso lo entendemos de miles de películas que vemos. We're always glad in that part of the movie when that bad guy really gets what's coming to him, right? Siempre estamos satisfechos cuando sí el malo le toca lo que él merecía, Because it satisfies a sense of justice to us. porque satisface ese sentido de justicia dentro de nosotros. Justice is ingrained in us. La justicia está clavada dentro de nosotros. I believe it's ingrained as part of the image of God. Yo creo que eso fue grabado debido a que nosotros somos hechos a la imagen de Dios. And so we really want the bad guy to suffer. Así es de que verdaderamente queremos que el malo sufra. And if we're not careful, Y si no tenemos cuidado, this is where some of our evil can show up. aquí es donde alguna de nuestra maldad se aparece. Because sometimes we think the more they suffer, the better. Porque a veces nosotros pensamos, mientras más sufran, mejor. Okay, I'm going to give you liberty for just about a minute to think that way. Y les voy a dar permiso, nomás un minuto, para que piensen de esa manera. And so just what would you like a bad criminal to experience? Así es de que, ¿qué quisieras que un criminal malo experimente? Let's say a serial murderer Digamos, un homicidia who did unspeakable things to children. que hizo cosas horribles a niños. Get your hatred juices going here. Ok, que salga su odio ahorita. What would we want to do to him? ¿Qué quisiéramos hacerle? How about beat him ¿Qué tal golpearlo to an inch of his life? hasta que casi muera? How about whip him? ¿Qué tal latigarlo? How about then crucify him to a cross? ¿Y qué tal después crucificarlo en la cruz? Nailing nails through his hands. Clavándolo a esa cruz, Positioning him to where he could hardly breathe. poniéndolo en una posición que ni siquiera pueda respirar. Wouldn't that be a worthy death of a terrible criminal? ¿Acaso no sería esa una muerte correcta para un criminal? It would indeed. Sí, lo sería. But I think you know where I'm going. Pero creo que ya saben para dónde voy ahora. Instead of the criminal, who do we find on the cross? En vez de ver a ese criminal, ¿a quién encontramos nosotros en la cruz? Jesus. Jesús. Who should be on the cross? ¿Quién debería de estar en la cruz? See, each one of us. Cada uno de nosotros. You see, if we go back to what we were saying about the severity of sin, Y si regresamos a lo que estábamos comentando antes sobre la gravedad del pecado, in God's eyes,
En los ojos de Dios, in light of His holiness, a través de su santidad, where there is absolute purity, donde hay pureza absoluta, 100% holiness, a 100% pureza, not a speck of unrighteousness. no hay ni siquiera una mancha de injusticia. What do our sins look like in that environment? ¿Cómo aparecen nuestros pecados en esa atmósfera? They look to God and the holy angels just like what that worst criminal looks like to us. Se ven para Dios y para todos los ángeles como lo que hizo ese horrendo criminal. How does God react? ¿Y cómo reacciona Dios? Well, this is where we might also have a little confusion. Bueno, aquí quizá también estemos algo confusos. Because of the cross, Por la cruz, we might be tempted to think that God just loves us, quizá tenemos esa tentación de que, Dios simplemente nos ama. and He does. Y sí, lo hace. But is that the entire picture? Pero ¿esa es la imagen completa? No. No. God is angry with sin. Dios está enojado con ese pecado. You see, we have not fully embraced, or we have left the doctrine of the wrath of God. Nosotros no apreciamos o quizá ya no nos concentramos en la doctrina de la ira de Dios Because it's uncomfortable, porque nos incomoda, right? And it's not popular. no es popular. I mean, what do you do with the wrath of God? ¿Qué haces con esa ira de Dios? This is a very important thing that we Christians need to wrestle with. Esta es una cosa muy importante que nosotros cristianos debemos de meditar. And if we can't articulate a good biblical understanding of the wrath of God, Y si no podemos articular un buen entendimiento de la ira de Dios, then we will not be truly representing the love of God. entonces no vamos a poder representar verdaderamente el amor de Dios. So we need to understand justice Así es de que necesitamos entender justicia as the basis for God's love como la base para ese amor de Dios and His wrath. y su ira. There is a just and good response to sin, Hay una respuesta justa para el pecado and that is wrath, y esa es la ira. and that is a desire to make them pay, Y ese es un deseo para hacerlos pagar. a desire to enact or execute the penalties assigned to the violation of the law. Un deseo para poder hacer que las consecuencias del pecado o el quebramiento de la ley sean hechas. You see, if you take that away, Si tú remueves esas consecuencias, then Jesus' death for us is just an option for us. entonces la muerte de Jesucristo por nuestros pecados es solamente una opción. Does that make sense? ¿Me explico? In other words, we need to come to grips with this awkward, ugly, sometimes feels ugly thing of the wrath of God. En otras palabras, nosotros debemos de aceptar y entender lo que a veces nosotros sentimos como algo feo, que es esta ira de Dios. We object to it because it makes us uncomfortable. Nosotros nos olvidamos de ella porque nos incomoda. And what we do with that is we kind of put ourselves in a position of just being like wayward kids who are dealing with an angry parent. Y lo que hacemos nosotros, entonces nos ponemos en el papel de, somos simplemente niños rebeldes que están lidiando con un padre enojón. As if we are victims in that story. Como si nosotros fuéramos las víctimas de esa historia. But the scriptures tell us emphatically that there is justice. Pero la Biblia nos dice claramente que hay justicia. And it is only in light of the justice that the cross really comes to light. Y es solo por la luz de la justicia que podemos entender la cruz. Because the wrath of God is a real deal. Porque la ira de Dios es algo real. And God's wrath will be poured out on all those who cling to their sin. Y la ira de Dios va a ser vertida para aquellos que se aferran a su pecado. But God, let me stop there, but God. Pero God had a plan that was not only just, Dios tuvo un plan que no solamente era justo, it was merciful. era de misericordia. And what is that? ¿Y cuál es ese plan? The cross. La cruz. You see, God did not water down the law in order to save us. Dios no cambió la ley simplemente para salvarnos. Do you know that? ¿Sabían eso? There is no excuse for the violation of God's law. No hay excusa para quebrantar la ley de Dios. There's no one that's going to stand before God in the judgment day and say, well, I didn't think it was that big of a deal. No hay nadie que va a estar enfrente de Dios en el día de juicio y decir, no pensé que fue tan malo.
God's purity and his heart of justice demands that justice be satisfied. La justicia y la pureza del corazón de Dios demanda que esa justicia sea hecha. But the surprising thing about God Pero la cosa sorprendente sobre Dios and the heart of the gospel y el corazón del Evangelio is that God himself steps in and pays the price. es que Dios mismo entra y Él paga ese precio. Right? In Romans chapter 12, En Romanos capítulo 12 it says, "Do not repay anyone evil for evil." dice, no paguen a nadie mal por mal. Down to verse 19. This is chapter 12, verses 19 now. Y estamos en el capítulo 12 y ahora vamos al versículo 19. "Do not take revenge, my dear friends, No tomen venganza, hermanos míos, but leave room for God's wrath. sino dejen el castigo en las manos de Dios, For it is written, porque está escrito, it is mine to avenge, mía es la venganza, I will repay." yo pagaré. So God is telling us it's his job to figure out, to sort out the justice. Así es de que el Señor nos está diciendo que es su trabajo hacer esa justicia. And then in verse 21 it says, "Do not be overcome by evil, but overcome evil with good." Y después en el versículo 21 nos dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. You see, the secret and the power of the cross El secreto y el poder de la cruz is that God wants to and has overcome evil, not with evil, es que Dios quiere vencer y ha vencido el mal, no con más mal, not fighting fire with fire, no enfrentándose al fuego con fuego, but overcoming evil with good. sino superando al mal con el bien. And so in this story that we're describing here, Así es de que en esta historia que estamos describiendo, the redemption of mankind, la redención de la humanidad, God is an exacting judge. Dios está ejerciendo justicia como juez, But instead of demanding the criminals to pay, pero en vez de demandar que los criminales paguemos, he pays the price for us. Él paga el precio por nosotros. That's why I'm thankful for the cross. Por eso estoy agradecido por la cruz. Turn to Isaiah 59 if you have your Bible. Y ahora vayamos a Isaías 59 si tenemos nuestra Biblia. We have a picture of God's heart of justice That- in this chapter. Tenemos una imagen de el corazón de justicia del Señor. It's a bit of a long reading, but I hope that you will pay attention and listen to what Isaiah tells us about God. Y es un poco largo, pero espero que escuchemos lo que Isaías tiene que decir sobre Dios. It says, "Surely the arm of the Lord is not too short to save, nor his ear too dull to hear. Dice, la mano del Señor no es corta para salvar, ni es sordo su oído para oír. But your iniquities have separated you from your God. Son las iniquidades de ustedes que lo separan de su Dios. Your sins have hidden his face from you so that he will not hear. Son estos pecados los que lo llevan a ocultar su rostro para no escuchar. For your hands are stained with blood, Ustedes tienen las manos manchadas de sangre your fingers with guilt. y los dedos manchados de iniquidad. Your lips have spoken falsely, and your tongue mutters wicked things. Sus labios dicen mentiras y su lengua murmura maldades. No one calls for justice, no one pleads a case with integrity. Nadie clama por la justicia, nadie va a juicio con integridad. They rely on empty arguments, they utter lies. Se confía en argumentos sin sentidos y se mienten unos a otros. They conceive trouble and give birth to evil." Conciben malicia y dan luz a perversidad. Now down to verse 8. Y ahora en versículo 8, "The way of peace they do not know. no conocen la senda de la paz. There is no justice in their paths. No hay justicia alguna en su camino. They have turned to crooked roads, Abren senderos tortuosos and no one who walks along them will know peace." y el que anda por ellos no conoce la paz. Who's he talking about? ¿A quién se refiere aquí? All of us. Cada uno de nosotros. This is the condition of mankind, Esta es la condición de la humanidad. is it not? ¿Acaso no?
in our song, the last song that we sang, En la última canción que cantamos, there's a reference to, do you see the world groaning? hubo una referencia. ¿Escuchas las quejas del mundo? Do you see the darkness growing? ¿Ves que está creciendo la oscuridad? We do, don't we? Lo hacemos, ¿verdad? This is what God sees when he looks down on the earth. Esto es lo que ve Dios cuando ve a la humanidad. Continuing in verse 9. Y seguimos en el versículo 9. So justice is far from us and righteousness does not reach us. Por eso el derecho está lejos de nosotros y la justicia queda fuera de nuestro alcance. We look for light, but all is darkness. Esperábamos luz, pero todo es tinieblas. For brightness, but we walk in deep shadows. Claridad, pero andamos en densa oscuridad. Like the blind, we grope along the wall, Vamos palpando la pared como los ciegos. feeling our way like people without eyes. Andamos a tienda como los que no tienen ojos. Down to verse 14. Y en el versículo 14, So justice is driven back and righteousness stands at a distance. así se le vuelve la espalda al derecho y se mantiene alejada la justicia. Truth has stumbled in the streets, honesty cannot enter. A la verdad se le hace tropezar en la plaza y no le damos lugar a la honradez. Truth is nowhere to be found, and whoever shuns evil becomes a prey. No se ve la verdad por ninguna parte. Al que se aparta del mal lo despojan de todo. The Lord looked and was displeased because there was no justice. El Señor lo ha visto y le ha disgustado He saw that there was no one, ver que no hay justicia alguna. was appalled that there was no one to intervene. Lo ha visto y le ha asombrado que no hay nadie que intervenga. Pretty sad commentary, isn't it? Es muy triste escuchar esto. Seems kind of dire, Parece algo sin esperanza, but I like the next word. pero me gusta lo que sigue. So Por eso it kind of has that pregnant context. nos da esa anticipación de algo por venir. It's like the darkest moment in that movie, Es como el momento más intenso y más oscuro en esa when película, everything looks bad, donde todo parece mal and you know the hero's out there somewhere, y sabes que el héroe está en algún lado, but you don't know where, pero no sabes dónde. and maybe he's been beat up and left for dead, Y quizá fue golpeado y parece estar muerto. and so you're not sure he's going to make it back on time. Así es de que no está seguro si va a poder regresar a tiempo, But then there's that slight shift in the music. pero después hay ese cambio en la música. You know what I'm talking about? ¿Saben a lo que me refiero? They need music to make movies work, right? Necesitan esa música para que funcionen las películas, Have you ever ¿verdad? watched a movie without the music or without the sound? A veces han visto alguna película sin la música o sin el sonido. It's just like flat. Está muy plana. But if you add the music, Pero si añades la música, that sets the mood. ese pone el ambiente, You know, it helps you feel the feelings. te ayuda a sentir esos sentimientos. And so this is where we're at in the story. Así es de que aquí estamos en la historia. That darkest moment in that movie, En ese punto estamos, el punto más oscuro en esa película, where all is dark and there is no hope. donde todo está oscuro y no hay esperanza. But then the music shifts. Pero después cambia la música. So Por eso, his own arm achieved salvation for him, su propio brazo vendrá a salvarnos. and his own righteousness sustained him. Su propia justicia los sostendrá. He put on righteousness like a breastplate, Se pondrá la justicia como coraza and the helmet of salvation on his head. y se cubrirá la cabeza con el casco de la salvación. He put on the garments of vengeance, Se vestirá con las ropas de venganza and he wrapped himself in zeal as in a cloak. y se envolverá en el manto de sus celos. According to what they have done, Les pagará según sus so obras. he will repay wrath to his enemies and retribution to his foes. A las costas lejanas les dará su merecido, furor para sus adversarios y retribución para sus enemigos. He will repay the islands their due. Y retribución para sus enemigos. Does that sound like good news or bad news? ¿Suenan esas como buenas noticias o malas noticias? Yeah, okay, good. Bueno, ok, sí. Good news, hopefully, Buenas noticias, espero, but it helps to know the rest of the story, right? pero ayuda a conocer el resto de la historia. If you're the bad guy, Si tú eres el malo, it doesn't sound so good, no se escucha muy bueno, right?
Because this is God like getting ready, getting dressed for war and coming down and doing business. Porque este es Dios preparándose para la guerra, encargándose de su negocio. It goes on in verse 19. Y continúa en el versículo 19. From the west, people will fear the name of the Lord. Del occidente temerán el nombre del Señor. And from the rising of the sun, they will revere his glory. Y desde el oriente respetarán su gloria. For he will come like a pent-up flood. Porque Él vendrá como un torrente caudaloso. The Redeemer, verse 20, the Redeemer will come to Zion to those in Jacob who repent of their sins. Versículo 20, el Redentor vendrá de Sión, vendrá a todos los de Jacob que se arrepienten de su rebeldía. So God does come. Así es de que sí viene Dios. He comes first in the person of Jesus. Él viene primero en la persona de Jesucristo. You see, this is the incredible thing about the gospel. Esta es la cosa tan increíble sobre el Evangelio. This is the incredible thing about the story of our redemption, Esta es la cosa tan increíble sobre la historia de nuestra redención. is that God in his anger, Es que Dios en su ira, in his desire to bring justice, en su deseo de traer justicia, his first response su primera respuesta is not to destroy us no fue destruirnos so that we get what we deserve, para que nosotros podamos recibir lo que nos merecemos, but to submit himself to us to receive the penalty for our sins. mas su reacción fue Él someterse para que Él recibiera la penalidad de nuestros pecados. So again, the beauty of the cross Así es de que nuevamente la belleza de la cruz is that God is showing us a way. es que Dios nos está mostrando el camino. He isn't just taking care of a transaction. No solamente se está encargando de completar una transacción, He's actually showing us a whole new way of living. Él nos está enseñando una manera completamente nueva de vivir. He's showing us how things can and should be done. Nos está enseñando cómo pueden ser y deben ser las cosas. And so we go back again to Romans 12, Así es de que regresamos al Romanos 12, where he says, "Vengeance is mine, I will repay." donde dice, mía es la justicia. He's saying, wait a minute, hold on to your vengeance. Dice, espérate, no vayas a vengarte, Hold on to all those angry feelings that you had against all those bad people, no desates esos malos sentimientos que tú tenías contra toda esa gente mala and let me take care of it my way. y déjame yo encargarme de eso. Why is that so important? ¿Por qué es tan importante eso? Would our way bring justice? ¿Nuestra manera traería verdadera justicia? No. No. Let me back up and ask this from a totally different perspective. Y déjenme hacer esta pregunta de otro punto de vista completamente diferente. I've said this before, or asked this before, but I'll do it again. Y lo he preguntado antes, pero lo voy a hacer una vez más. If you had the power to fix or save the world, Si tú tuvieras el poder para arreglar o salvar al mundo, how would you do it? ¿de qué manera lo harías? This is a really important question, Esta es una pregunta muy importante, because the difference between your answer and God's answer is the gospel. porque la diferencia entre tu respuesta y la respuesta de Dios es el Evangelio. Because I don't know about you, Porque yo no sé tú, but my answer to that question, pero mi respuesta para esa pregunta, how to save or fix the world, cómo salvar o cómo acomodar el mundo, is to nuke all the bad guys, es a destruir a todos los malos. right? Amén. Shouldn't we just do that? Get rid of all the bad guys. ¿Acaso no deberíamos deshacernos de todos los malos? What's the problem with that? ¿Cuál es el problema con eso? We're all bad guys. Todos somos los malos. You see, before you can have good news, you have to really embrace the bad news. Y antes de que puedas recibir esas buenas noticias, debes de entender esas malas noticias. If it was just those guys that needed saving, Si simplemente fuera esos malos que necesitan salvación and they were the only bad guys, y ellos fueran los únicos malos, yes, then maybe our approach might work. sí, entonces la manera que nosotros arreglaríamos al mundo funcionaría. But our approach would only create more evil, Pero de la manera que nosotros lo arreglaríamos, crearía aún más maldad. because then we get into an unrighteous revenge, Porque entonces estamos vengándonos de una manera injusta. which is actually what we see being
promoted throughout the world. ¿Qué es lo que en realidad estamos viendo que es promovido alrededor del mundo? One people attacking another people, Un pueblo ataca a otro pueblo. another people demanding something else from another group. Algún grupo demanda algo más de otro grupo. And we fight and we fight and we fight and we fight, Y hay pelea tras pelea tras pelea, seeking revenge buscando esa venganza or trying to make things right according to us. o tratando de arreglar las cosas de acuerdo a nuestra manera. But in doing so, we create more evil than we resolve. Pero al hacer esto, nosotros creamos aún más maldad en vez de eliminarla. And so this first lesson on the cross that I want us to really focus on today Así es de que esta primera lección sobre la cruz que quiero que nos enfoquemos is that even in light of God's justice, es que aún a la luz de la justicia de Dios, that justifies his wrath, que justifica esa ira que Él tiene, the gospel of the cross el evangelio de la cruz is he put himself on the cross to take the penalty for us. es que Él se puso en la cruz para tomar el castigo que nos merecíamos. He did not water down the law. Él no cambió la ley. He did not try to mute his righteousness Él no trató de deshacerse de su justicia so that we could kind of fit in. para que nosotros, pudiéramos entrar. No, he did something unbelievable Él hizo algo increíble and stepped up and took the penalty for us. y Él se acercó y tomó ese castigo por nosotros. Let's take a look at 1 Corinthians chapter 1 verses 17 through 19. Y ahora vayamos a 1 de Corintios a 1, versículos 17 al 19. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, not with wisdom and eloquence, y eso sin discursos de sabiduría humana, lest the cross of Christ be emptied of its power. para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. For the message of the cross Cristo, sabiduría y poder de Dios, is foolishness to those who are perishing. pues Verse 18, second. En cambio, el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, es este mensaje de poder de Dios. Right. But to us who are being saved, it is the power of God. Para nosotros, este es el poder de Dios. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, the intelligence of the intelligent I will frustrate. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. So God's wisdom Así es de que la sabiduría de Dios is the foolishness of men. es es locura para los hombres. In other words, no man would do what God did. En otras maneras, no hay ningún hombre que haría lo que hizo Dios. No God would punish himself in order to save the criminal. Ningún otro Dios se castigaría a sí mismo para poder salvar al criminal. But God, in doing so, Pero Dios, al hacerlo, shows us the true way, nos enseña el camino verdadero, the way of his kingdom, el camino a su reino, to overcome evil with good. para poder vencer el mal con el bien. And this is really good news Y for all of estas us. son excelentes noticias para cada uno de nosotros. And so this way of the cross Así es de que este camino de la cruz is the way of God's kingdom. es el camino al reino de Dios. And in a couple of weeks, we're going to pick up the theme from here Y en algunas semanas vamos a seguir con este estudio and learn more about the way of the cross. y aprender más sobre el camino de la cruz. How God wants us all to embrace his ways of doing things, Como Dios quiere que todos nos aferremos a su manera de hacer las cosas. because it is only in doing so Porque solo al hacerlo a su manera that the world will truly be saved. es que el mundo verdaderamente va a ser salvo. And so we're going to be looking at the fact that the path to the cross Así es de que vamos a estar repasando que el camino a la cruz began in Bethlehem. comenzó en Belén. We'll be talking about that in a couple of weeks. Y vamos a hablar sobre eso en unas cuantas semanas. Let's sing. Hay que cantar. We're going to sing an old hymn, one of my favorites.